Teotihuacán tal vez sea la zona arqueológica más explorada de Mesoamérica, pero en la actualidad conocemos solo una pequeña parte de esta gran urbe de la antigüedad que en momentos de su máximo esplendor estuvo habitada por más de 100,000 personas. En enero pasado, después de 5 años de excavaciones en la cima de la Pirámide del Sol, hallazgos arqueológicos nos hacen preguntarnos qué tanto sabemos de esta ciudad, la ciudad del endiosamiento, qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol, quiénes habitaban Teotihuacán. ¿Realmente la pirámide está consagrada al Sol? En Ángulo Crítico, en esta ocasión vamos a conversar con los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Alejandro Saravia, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo, quienes junto a otros especialistas nos van a hablar más sobre esta ciudad, Teotihuacán, que desde 1987 forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La tarde del 21 de septiembre del 2012, el equipo de arqueólogos encabezados por Alejandro Saravia concluyó una jornada de excavaciones que sorpresivamente les abrió las puertas a una serie de nuevos descubrimientos. Aquel día, en la cima de la Pirámide del Sol, esperaban encontrar restos de un templo y recolectar materiales que les permitieran calcular con precisión cuánto tiempo tardaron los teotihuacanos en construir el monumento. En cambio, descubrieron por accidente una estatua y 2 monolitos. En su lugar encontramos un pozo de saqueo, al parecer antiguo, y solo excavamos un corte de ese pozo de saqueo. En esta sección encontramos, entre otras cosas, mucho material suelto, restos de la arquitectura, una escultura de una deidad teotihuacana y 2 monolitos completos de piedra verde, entre otras cosas, cuentas de jade y con piedras verdes. Aunque no es la primera vez que se encuentran esculturas del dios viejo del fuego, la descubierta en la cúspide de la Pirámide del Sol tiene una particularidad que nunca antes se había visto. Está completamente pintada y cuenta con piezas que se ensamblan. La escultura del dios viejo del fuego, típico teotihuacano, para el posclásico tardío, un poco su tamaño, 61 centímetros de alto, no es mucho, pero para Teotihuacán es el ejemplo más grande que conocemos, Pero otra cosa característica es la pigmentación, conserva mucho pigmento original en casi toda la superficie, También presenta otra característica en este tipo de esculturas. Tiene algunos elementos que se ensamblan, como las orejeras o las manos. Son otros bloques de piedra que se incrusta en el bloque principal. Eso no lo conocíamos para este tipo de deidades. Los monolitos de piedra verde que fueron descubiertos junto con la escultura podrían ayudar a confirmar la hipótesis sobre la existencia de un templo si se considera que esas grandes piedras pudieron haber sido sus columnas. Sin embargo, se presentaron otras interrogantes por resolver. ¿Cómo transportaron los teotihuacanos materiales tan pesados hasta la cúspide? Las dudas aumentan todavía más si se considera que los expertos creen que dichas piedras son originarias de la zona mixteca, es decir, del sur de Puebla, del norte de Oaxaca y algunas partes de Guerrero, y que la más grande pesa casi 1 tonelada. En el caso de los monolitos, considerando que no había bestias de carga, pues creemos que solamente arrastrándolos o en bases de madera desde la Mixteca, Ese es un problema muy complicado, Pero lo hicieron con mucha frecuencia, porque no solamente fueron esos monolitos, y no solamente para la Pirámide del Sol. O sea, en otros edificios en la ciudad antigua hay igual monolitos similares, Pese a estos nuevos hallazgos, el arqueólogo que encabezó la excavación asegura que las teorías en torno a la Pirámide del Sol no se han modificado en absoluto. Hasta ahora, la hipótesis aceptada es que la Pirámide del Sol estaba dedicada a la veneración del dios de la lluvia. Esto pese a que los aztecas, que la bautizaron con el nombre que hoy conocemos, creían que en ella se veneraba al dios del sol. Lo que nos ayuda estos hallazgos es entender un poco la función del templo. Aparte de ser dedicado a la deidad de la lluvia, pues ¿qué más hacían aquí, Entonces sospechamos ahora que también había otro tipo de actividades, ceremonias específicas como
celebrar el ciclo anual o un siglo, o épocas de lapsos de tiempo concretos, ceremonias del tiempo, pues, o algo así. Nos ayuda un poco a entender mejor, pero no cambiamos la propuesta de la dedicación de la pirámide del Sol. Arqueólogo Alejandro Saravia, ¿está bien llamarla Pirámide del Sol? No, no, es una plataforma para el templo dedicado al dios de la lluvia, una deidad de la lluvia, pero entre algunas actividades rituales está conmemorar los calendarios, ¿no? Sí, así se le conoce Pirámide del Sol por los habitantes de la Cuenca de México, como los aztecas ya muy tardíos, el posclásico tardío, que pusieron ese nombre, ¿no? Un templo dedicado al sol, y a Huitzilopochtli, porque así son los dioses principales, ¿no? Del posclásico tardío en la Cuenca de México. Entonces, no hemos confirmado que sigue siendo un edificio dedicado a la deidad de la lluvia. O sea que en lugar de venir y vestirse de blanco un 21 de diciembre, la gente debería venir un 24 de junio. No necesariamente, no está orientada ni con solsticios ni con equinoccios. Está orientada no solamente la Pirámide del Sol, toda la ciudad antigua a otros elementos. No sabemos si son geográficos o puntos astronómicos. Sin embargo, sí hay dos fechas importantes: la salida del sol alrededor del 19 de febrero y el ocaso del sol el 13 de agosto. Entonces, esos nos ayudan a entender un poquito la importancia de los calendarios, tanto ritual como el calendario solar, para la construcción de los complejos arquitectónicos. Con este descubrimiento que se acaba de dar a conocer en la cima de la Pirámide del Sol, vamos a llamar la Pirámide del Sol como la Claro. conocemos. Claro. ¿Qué nos puede decir? Entiendo que este incensario y estas estelas están datadas de hace 1500 años. Estamos hablando de un momento de bonanza de Teotihuacán y el ocaso de Cuicuilco. Efectivamente, mira, Cuicuilco es un poco anterior, más o menos se desarrolla entre el año 600 a 200 de nuestra era, más o menos, y vemos ya ahí que hay el culto al dios viejo y del fuego, ¿no? Ya Byron Cummings encontró allá por 1922-23 dos figuritas pequeñas de barro que muestran a este dios con sus características que luego se van a ver en Teotihuacán. Es decir, es un anciano sentado, medio encorvado, en el caso de Cuicuilco con un recipiente en su espalda, ¿verdad? Desdentado. Tenemos aquí uno, aquí puedes observarlo, cómo se le ve, es un anciano con arrugas, con los incisivos, con esta posición y encima el gran brasero, ¿no? Pero ¿qué es lo que resulta? Que Cuicuilco es abandonado por la explosión, por la erupción del Xitle, un pequeño volcán que todavía podemos observar ahí cerca. Y entonces la lava cubre, se crea todo el pedregal de San Ángel, etc. Yo he interpretado que esta figura con su brasero arriba, que se le colocaba ahí seguramente copal y estaba humeando, es la representación misma del volcán. Quizá para prevenir de que no volviera a ocurrir una catástrofe como la que había acabado con Cuicuilco, ¿no? Ahora bien, al encontrarse en la parte alta de la pirámide, esto trae a colación de a quién está dedicada la pirámide del Sol, ¿no? Se ha especulado que si quizá guarda relación con elementos acuáticos, quizá dedicada a Tlaloc, etcétera, ¿verdad? Pero ahora viene también a sumarse esta figura. Hay algo muy importante, no me extraña que se hubiera encontrado ahí en la parte superior, y además se ha encontrado en muchas partes de Teotihuacán, pero en la parte superior es interesante por lo que representa este dios. Este dios viejo, este Huehueteotl, es el centro del universo, es decir, que estas grandes pirámides representan centro del universo, sobre todo la del Sol
y la de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Entonces, no me extrañaría que quizá al final, a los finales ya de la sociedad teotihuacana, de la cultura teotihuacana, hacia el año 600, 650, pues hubiera colocado allí una figura de este tipo y con ese contenido. La pirámide es una pieza en sí misma. Quiero decir, tenemos casos como el Templo Mayor, que es un templo que va creciendo con el paso de los años y de los periodos históricos o de los periodos de los gobernantes. Mismo caso con algunos edificios aquí en Teotihuacán, pero la pirámide del Sol es una sola pirámide desde el principio. Sí, a diferencia de la pirámide de la Luna, por ejemplo, la pirámide del Sol es un edificio construido de un solo momento, en un solo intento, a finales del siglo I y lo terminaron a principios del siglo II. Sí hubo una modificación, la hicieron un poquito más gorda en los dos primeros cuerpos para el siglo III después de Cristo, pero la base, el núcleo de la pirámide es el mismo. No hubo una secuencia constructiva mayor. Sin embargo, sí encontramos restos previos a la pirámide. Antes de construir la pirámide del Sol había otros edificios, pero no era la pirámide del Sol, pues. Encontramos cuando menos restos de 3 edificios diferentes, seguramente edificios públicos, que se construyó de un solo jalón, pues, como decimos aquí. Casi 2000 años después de su fundación, Teotihuacán sigue siendo un misterio. Hoy en día, poco conocemos sobre cómo se organizaban sus habitantes y los motivos de su desaparición son meras especulaciones. Los teotihuacanos nunca desarrollaron un sistema de escritura, lo que ha obligado a los arqueólogos e historiadores a formular hipótesis con base en murales y restos de esculturas que han descubierto desde que se comenzaron las exploraciones hace más de 100 años. Rubén Cabrera, uno de los arqueólogos que más tiempo ha dedicado al estudio de Teotihuacán, cuenta que los primeros habitantes pudieron haber llegado de otras partes del país, huyendo de volcanes que habían hecho erupción o simplemente en busca de tierras más fértiles para sembrar. Unos llegaron desde el sureste, hay influencias muy fuertes de la cultura olmeca en el altiplano central mexicano y también en Teotihuacán, por supuesto. Pero una influencia mayor fue de la gente que llega de la Cuenca de México con motivo de la erupción del Xitle que se encuentra en el Ajusco. Muchos pueblos que se asentaban en el lago, en las orillas del lago hacia el sureste, por Xochimilco hasta la ciudad universitaria, en toda esta parte de Coyoacán, tuvieron que emigrar por la erupción del Xitle y buscaron lugares más propicios para establecerse. Los arqueólogos calculan que la ciudad que hoy conocemos como Teotihuacán comenzó a construirse alrededor del año 200 después de Cristo. Algunos creen que sus habitantes eran gobernados por una sola autoridad. Otros, que había varios dirigentes, que cada uno lideraba a su tribu y que compartían el poder entre ellos. Pero estas también son hipótesis que no se han podido comprobar. Ni siquiera hay un acuerdo sobre los motivos que los llevaron a construir la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. René Milón, por ejemplo, el gran arqueólogo francoamericano, propuso que la pirámide de mayores dimensiones, la que llamamos ahora la pirámide del Sol, estaba dedicada en realidad al dios de las tormentas, esa divinidad que luego los mexicas y sus contemporáneos llamarían Tlaloc. En cambio, según Milón, la pirámide de la Luna estaba en realidad dedicada a la gran diosa, una divinidad muy importante en Teotihuacán y que estaba relacionada con el agua terrestre, con la fertilidad y en general con la abundancia. El tiempo pasó y otra investigadora también de origen norteamericano, Esther Pastori, invirtió la propuesta de Milón diciendo que la gran diosa sería en realidad la máxima deidad de Teotihuacán y que por ello le correspondería la pirámide del Sol. Y por otra parte, el dios de las tormentas sería una divinidad secundaria que ocuparía en realidad, su culto ocuparía
lo que conocemos como la pirámide de la Luna. Sobre los motivos del abandono de Teotihuacán hay varias versiones. Una de las hipótesis señala que alrededor del siglo VII después de Cristo, hartos de las represiones de sus gobernantes y por la deforestación que estaba erosionando las tierras, los habitantes organizaron rebeliones que acabaron destruyendo a la civilización. Había el descontento y ese descontento provocó una revolución interna y fue como la ciudad fue incendiada en su parte central. Los arqueólogos han encontrado en la base de los edificios pisos quemados así muy intensamente, pero solamente tenemos esos vestigios arqueológicos. Desgraciadamente no tenemos fuentes, no hay fuentes como en la cultura mexica que hay la relación escrita. Aquí no tenemos, solamente los vestigios son los que nos dan idea de lo que pudo haber sucedido. Una segunda teoría cree que hubo una invasión por parte de grupos indígenas provenientes del norte del país. Entre todas estas hipótesis sin comprobar, los recientes hallazgos en la cúspide de la Pirámide del Sol podrían ayudar a entender mejor a una civilización que por la cantidad de habitantes en su momento era comparable con ciudades como la antigua Roma, Constantinopla o Alejandría. La pirámide forma parte de esta plaza en donde nos encontramos y de los edificios alrededor. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, la pirámide no es un edificio aislado en la ciudad antigua de Teotihuacán. La ciudad antigua está estructurada en unidades urbanas bien definidas, arquitectónicamente hablando. Y el caso de la pirámide del Sol y la ciudadela, que son los que se aprecian mejor, son murallas, son plataformas que rodean por completo una unidad urbana. Y está compuesta por la pirámide propiamente dicha, una plaza enfrente de la pirámide, en la fachada principal, un adoratorio central en medio de la plaza, una unidad administrativa y una unidad residencial. O sea, literalmente es la residencia de los gobernantes. Esos son los elementos más básicos, y la muralla misma, ¿no?, de un complejo de este tipo. Y es igual la ciudadela, la pirámide del Sol, muy similar a la pirámide de la Luna, y otros, por ejemplo, la Plaza de las Columnas, que no está excavada. Estos son los elementos urbanos de esta arquitectura monumental. Sí, es aproximadamente un 15% lo que ha sido explorado de toda esta ciudad, de lo que se supone fue la gran ciudad de Teotihuacán. Así es. En su máxima Sí, expansión. de los más de 20 kilómetros cuadrados que tiene de extensión la ciudad antigua, sí se ha explorado muy poquito, sí, cerca del 10-12%. ¿Qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol? Lo pregunto porque no sabemos ni siquiera cuál es el nombre original de esta ciudad. Así es, y no sabemos el idioma que hablaron los habitantes. ¿Qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol? Poco. No sabemos mucho. Es el edificio más explorado, de los primeros edificios explorados en Teotihuacán por completo, ¿no? Hay otros edificios que se exploraron antes, por el mismo Batres, por ejemplo, o Charney un poquito antes. Hubo otras excavaciones de viajeros, ¿no?, o exploradores franceses, ¿no?, pero por un edificio liberado por completo es el primero. Y no sabemos mucho, ¿no?, quisiéramos saber más. Por ejemplo, sabemos que está mal reconstruido, tenemos muy poca información de los exploradores pioneros. Eso no ayuda, entonces hay que retomar, a veces excavar lugares que ya fueron excavados, incluso dudas que se han despejado parcialmente, hay que retomarlas nuevamente porque no tenemos los datos, ni siquiera los materiales, o sea, ni la información gráfica ni los materiales. Entonces a veces hay que retomar eso, pero bueno, es parte del trabajo de la arqueología, o sea, arqueología de la arqueología, ¿no? Se cree que Teotihuacán en el 650 tenía una extensión, al menos en la ciudad vieja, de 20 kilómetros cuadrados y más o menos 150,000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad-estado. ¿Qué tanto la influencia de una ciudad tan poderosa pudo haber tenido en otras culturas? Has dicho algo muy importante, es decir, Teotihuacán en realidad va a ser la gran primer ciudad del altiplano, quizá junto con Cholula. Vamos a ver que la traza
que esta ciudad tiene con las dos grandes calzadas, la este-oeste, norte-sur, que es la llamada Calle de los Muertos, ¿verdad? Se va, en cierta forma, a reproducir en Tenochtitlan, o sea, muchos siglos más tarde, pero además orientada hacia los rumbos del universo, ¿no? Que esto es muy importante. O sea, ellos están considerándose que están ocupando, tanto mexicas más tarde en Tenochtitlan como teotihuacanos, que están ocupando el centro del universo. Entonces, vemos efectivamente cómo, por ejemplo, el dios del fuego, el dios viejo, se va a continuar nada más que en otra forma, ¿no? Y curiosamente se hizo el hallazgo de una figura en Templo Mayor que sí guarda estas características. Es un dios encorvado, sentado, ¿verdad? Con un puño cerrado y una mano abierta, como se puede observar. O sea, y aparece así, pero ya en el gran brasero de arriba ya no es un cuenco para poner el incienso, sino que es plano y trae otros glifos, ¿no? Como que la figura, ¿verdad? Ya no va a tener ese simbolismo, pero sí en las pequeñas figuras sedentes de ancianos que conocemos como Xiuhtecutli, que quiere decir pues Dios o Señor del Fuego, ¿no? Entonces, sí hay presencia teotihuacana en Templo Mayor. Se han excavado ofrendas, vasijas teotihuacanas, que seguramente el mexica sabemos que iban periódicamente a Teotihuacán, ¿no? Y deben haber excavado, puesto que consideraban que aquella era una ciudad de los dioses, ¿no? Al no saber quiénes la habían creado, pues la atribuyen a los dioses. Y es tan importante que el mexica plasma ahí el surgimiento del quinto sol. Y entonces viene aquella lucha entre, bueno, aquel ofrendamiento que van a ser dos deidades, Tecucistecal y Nanahuatzin, y como uno de ellos, este último, se va a convertir en quinto sol. Y el mito sigue relatándonos cómo Quetzalcóatl baja finalmente al Mictlán para de allí crear al hombre. Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con esto que ha ocurrido, estas investigaciones en la cima de la Pirámide del Sol, estamos todavía frente a la escritura de muchas cosas, y en el caso de Teotihuacán parece que hay mucho más que nos pueda revelar la zona arqueológica. Sí, porque yo creo que Teotihuacán es una zona de convergencia. Hay una cosa que creo que debe dejarse de lado, que es el hecho de pensar que Teotihuacán fue una cultura o una urbe homogénea. Sino hay que pensar que también Teotihuacán responde a varios siglos de formas de pensamiento, a varios estratos culturales, y yo creo que sus monumentos, el caso clave de lo que es la Pirámide del Sol, lo que nos permite es justamente reconocer esa convergencia de cultos que ha habido a lo largo de los siglos. Se dijo durante mucho tiempo que Teotihuacán, particularmente la Pirámide del Sol, estaba vinculada, por ejemplo, a la lluvia, y se encontraron incluso algunas ofrendas vinculadas al dios de la lluvia, a Tlaloc. Posteriormente se dijo que tenía que ver fundamentalmente con el sol, lo que más tarde se interpretó como Tonatiuh, y después ahora se comenta que es una asociación al fuego, a este dios viejo que siempre está asociado al fuego. Creo que estamos un poco en esta especulación, me parece muy sana, en la que tenemos que estar nosotros revisando lo que hemos dicho a lo largo del tiempo, porque una estructura, como la estructura misma de la Pirámide del Sol, ya sin referirnos a todos los vestigios de orden material, a la pintura mural, etcétera, nos está dando, es decir, nos permite revisitar lo que hemos dicho, revisarlo y en su caso también rectificarlo. Y yo creo que estos encuentros nos dan también la posibilidad de reconvertirnos, de pensar en la amplitud que tiene nuestra historia, nos permite pensar cómo nos pensamos a nosotros mismos y cómo lo hemos hecho a lo largo de los años. Creo que el INAH ha cumplido una función fantástica en ese sentido y me parece que sería formidable que los próximos años también continuáramos justamente escribiendo esta especie de bitácora de lo que hemos sido.